El abogado Marco Thompson entró en su despacho para preparar el mayor caso de derechos civiles de las últimas décadas y no se le volvió a ver. Encontraron su maletín en el aparcamiento, con documentos legales esparcidos por el cemento como confeti. No hay signos de lucha. Ni peticiones de rescate. Ninguna pista. Durante 35 años, el caso murió con él, hasta que los investigadores descubrieron pruebas que reescribirían la historia de Estados Unidos. Lo que encontraron le hará cuestionarse todo lo que creía saber sobre el poder. 3 de diciembre de 2024. 2:17 de la tarde. La doctora Sarah Mitchell se puso los guantes blancos de algodón y levantó con cuidado la tapa de cartón de la caja de archivo 4.847, esperando encontrar estudios rutinarios sobre el transporte de los años 80. Como historiadora de la Universidad de Georgetown especializada en la investigación de la época de los derechos civiles, había pasado 3 meses escarbando en las vastas colecciones de los archivos nacionales, en busca de pruebas sobre la discriminación del gobierno contra los veteranos negros. Lo que encontró en su lugar lo cambiaría todo. La caja estaba mal etiquetada. En lugar de datos de transporte, contenía memorandos clasificados sellados con autorizaciones de seguridad que no deberían haber estado al alcance de los investigadores académicos. Membretes de la CIA. Informes operativos de la FBI. Correspondencia del Pentágono. Y al fondo, una carpeta manila marcada Operación Silenciador, Objetivo Prioritario Alfa. A Sarah le temblaron las manos al abrir la carpeta y ver la fotografía sujeta con un clip a la primera página. Un retrato profesional de un distinguido hombre negro de unos 40 años, con el tipo de traje caro que preferían los abogados de éxito. El nombre escrito debajo de la foto le hizo respirar entrecortadamente, Marco Thompson, abogado. Ella conocía ese nombre. Todos los historiadores de los derechos civiles conocían la historia de Marco Thompson. El brillante licenciado en Derecho por Harvard que desapareció sin dejar rastro en 1989, pocos días antes de que tuviera que representar a 50.000 veteranos negros en la mayor demanda por discriminación de la historia de Estados Unidos. Su desaparición había acabado con el caso y costado a esos veteranos miles de millones en indemnizaciones que se les habían negado desde la Segunda Guerra Mundial. Pero según los documentos esparcidos por la mesa del archivo que tenía ante sí, Marco Thompson no había desaparecido sin más. Había sido eliminado. Sistemáticamente. Profesionalmente. Por el mismo gobierno al que había jurado responsabilizar ante los tribunales. El memorando fechado el 8 de marzo de 1989 estaba firmado por el director adjunto de la CIA, Guillermo Hayes, con copia a la subdirectora del FBI, Patricia Morrison. Su lenguaje era clínico, burocrático y absolutamente escalofriante. El sujeto representa una amenaza inaceptable para los intereses de la seguridad nacional a través del litigio Richardson contra Estados Unidos. Recomendar la aplicación inmediata del Protocolo 7. Se solicita autorización para una solución permanente que impida la revelación de políticas de discriminación clasificadas. Logística de eliminación coordinada a través de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Puede ser necesaria la eliminación familiar si el sujeto ha compartido materiales sensibles. Sarah leyó las palabras 3 veces antes de que su significado penetrara por completo. Protocolo 7. Solución permanente. Eliminación familiar. Este no era el lenguaje de la aplicación de la ley o de la seguridad nacional. Era el lenguaje del asesinato, escrito en papel con membrete oficial del gobierno por personas que cobraban un sueldo del gobierno y juraban proteger la Constitución. La pantalla de su portátil reflejaba su cara de asombro cuando empezó a fotografiar cada documento, su formación académica en guerra con el conocimiento de que estaba documentando pruebas de un asesinato gubernamental. La carpeta contenía cronogramas operativos, informes de vigilancia y asignaciones presupuestarias de lo que solo podía describirse como un programa de terrorismo doméstico dirigido contra abogados defensores de los derechos civiles. Marco Thompson había sido objetivo prioritario alfa, pero no era el único. Los documentos revelaban la existencia de otros 36 abogados cuyo trabajo había amenazado los intereses del gobierno lo suficiente como para justificar soluciones permanentes. Abogados que habían desafiado la brutalidad policial, la discriminación militar, la prevaricación empresarial y el racismo institucional. Hombres y mujeres que habían utilizado el sistema legal para exigir que Estados Unidos cumpliera sus promesas constitucionales. Y, según los meticulosos registros conservados en la caja de archivo 4.847,
El gobierno de Estados Unidos los había asesinado sistemáticamente para proteger el poder institucional y evitar indemnizar a las personas a las que habían perjudicado. El teléfono de Sarah zumbó con un mensaje de su ayudante de investigación, pero ella lo ignoró. Algunos descubrimientos eran demasiado importantes para interrumpirlos, aunque fuera un momento. Lo que había encontrado en aquella caja mal etiquetada daría por fin a la familia Thompson las respuestas que llevaban buscando 35 años. Y obligaría a Estados Unidos a enfrentarse a una verdad que las agencias de inteligencia creían haber enterrado para siempre. Marco Thompson había construido su vida en torno a una sencilla creencia: la ley podía inclinar el arco del universo moral hacia la justicia si se sabía cómo manejarla adecuadamente. A los 42 años, había pasado 15 demostrando esa teoría en tribunales federales de todo Estados Unidos, ganando casos que otros abogados ni siquiera intentaban. Las paredes de su despacho mostraban fotografías enmarcadas de todos los principales líderes de los derechos civiles de la época, pero era el marco más pequeño de su escritorio el que revelaba su motivación más profunda: un retrato descolorido de su padre, Samuel Thompson, que había muerto a los 53 años vistiendo todavía el mono de un aparcero de Mississippi. Tu padre nunca aprendió a leer, le había dicho la madre de Marquez en innumerables ocasiones durante su infancia en Detroit. Pero se aseguró de que tuvieras libros. No dejes que nadie te diga nunca que la educación no puede romper las cadenas que han estado sujetando a nuestra gente durante siglos. Marcus se había tomado en serio esas palabras. Estudió Derecho en Harvard, donde se convirtió en el primer editor negro de la Harvard Law Review. Fue secretario del juez del Tribunal Supremo Thurgood Marshall. Socio de Williams, Thompson and Associates, uno de los bufetes de derechos civiles más prestigiosos de Washington, D.C. Cada logro se había conseguido con un trabajo que dejaba exhaustos a abogados de menor categoría, pero Marquez comprendía que el éxito no consistía solo en el progreso personal. Se trataba de abrir puertas que otros pudieran atravesar. Su esposa, la doctora Angela Thompson, fue la primera mujer negra en completar una residencia quirúrgica en Johns Hopkins. Ella comprendía el peso de la representación, la carga de ser lo bastante excepcional como para demostrar que la raza no tenía nada que ver con la capacidad. Sus conversaciones durante la cena giraban a menudo en torno a casos y cirugías, dos profesionales que se habían propuesto destacar en campos en los que sus antepasados habían tenido prohibida la participación. Pero eran sus hijos los que realmente motivaban el trabajo más peligroso de Marquez. Lisa, de 16 años, ya había sido admitida en Harvard y planeaba seguir el camino de su padre en la Facultad de Derecho y en la defensa de los derechos civiles. David, de 12 años, llevaba el maletín de su padre a la oficina los fines de semana, organizando expedientes jurídicos y haciendo preguntas sobre la justicia que a veces hacían llorar a Marquez por su inocencia y claridad. El caso Richardson contra Estados Unidos había consumido la vida de Marquez durante 3 años. Lo que empezó como una simple investigación sobre las denegaciones del GAO se había convertido en algo que amenazaba con derribar toda la mitología de la prosperidad estadounidense posterior a la Segunda Guerra Mundial. Las pruebas eran asombrosas: a 50.000 veteranos negros se les negaban sistemáticamente las prestaciones educativas y de vivienda que habían creado la clase media blanca. Miles de millones de dólares en oportunidades robadas que habían condenado a familias enteras a la pobreza generacional. No se trata solo de dinero, dijo Marquez a su equipo legal durante su última sesión de estrategia. Se trata de demostrar que la prosperidad estadounidense se construyó sobre el robo. Que el GAO no era daltónico, estaba diseñado para mantener las jerarquías raciales mientras fingía recompensar por igual el servicio militar. Los documentos que Marquez había descubierto contaban la historia que los libros de texto omitían. Memorandos internos de la Administración de Veteranos bromeando sobre mantener a los de color en su sitio. Correspondencia del Pentágono calculando cuánto dinero se podía ahorrar rechazando las solicitudes de los negros. Testimonios del Congreso que revelaban que los senadores sureños habían insistido en la aplicación discriminatoria como precio por su apoyo. Lo más condenatorio de todo eran las proyecciones financieras. Los economistas del gobierno habían calculado que negar las prestaciones del GAO a los veteranos negros ahorraría $47.000 millones en 1945, al tiempo que garantizaría que el progreso económico siguiera concentrándose en las comunidades blancas. No fue un descuido burocrático ni un prejuicio regional. Era política federal, deliberadamente diseñada y sistemáticamente aplicada. El maletín de Marquez contenía copias de todos los documentos, declaraciones de testigos y análisis estadísticos que probaban el caso.
50.000 veteranos negros estaban representados como demandantes, pero las implicaciones iban mucho más allá de la indemnización individual. Una victoria sentaría un precedente legal para las reparaciones, obligaría a reconocer la discriminación sistemática del gobierno y proporcionaría un modelo para desafiar el racismo institucional en todas las agencias federales. La noche anterior a su desaparición, Marcus había llamado a su hermano en Detroit para compartir su entusiasmo por el juicio. Vamos a cambiar la historia, Tomás. No solo ganar dinero para estos veteranos, sino demostrar que Estados Unidos tiene una deuda que nunca ha reconocido. Este caso se estudiará en las facultades de Derecho durante el próximo siglo. Lo que Marcus no sabía era que gente poderosa estaba decidida a asegurarse de que el caso nunca fuera estudiado en ninguna parte. Que sus pruebas desaparecieran. Que su familia se pasaría 35 años preguntándose qué le había ocurrido a un hombre cuyo único delito fue creer que la Constitución significaba lo que decía sobre la igualdad de protección ante la ley. 9 de marzo de 1989. 11:47 de la noche. El bufete de abogados Williams, Thompson & Associates zambaba con el tipo de energía que precede a hacer historia. Todas las luces de la 12ª planta brillaban en el horizonte de Washington D.C. mientras el equipo jurídico de Marco Thompson ultimaba los preparativos para el caso Richardson contra Estados Unidos, que debía comenzar en el Tribunal Federal en menos de 5 días. La sala de conferencias parecía una sala de guerra. 10.000 páginas de pruebas cubrían todas las superficies disponibles, organizadas en categorías que contaban la historia de la traición sistemática del gobierno, patrones de negación, memorandos internos, análisis financiero y, lo más condenatorio de todo, documentos de la pistola humeante. Las paredes estaban cubiertas de tablas y gráficos que ilustraban las pruebas estadísticas de que a los veteranos negros se les habían denegado las prestaciones del GI Bill en porcentajes que desafiaban cualquier explicación, excepto la discriminación deliberada. Marcus estaba a la cabeza de la mesa, revisando el testimonio de Jamie Richardson, el principal demandante cuya solicitud denegada había desencadenado toda la investigación. Richardson había servido con distinción en el Teatro del Pacífico, donde obtuvo una estrella de bronce al valor en Iwo Jima. Cuando solicitó las prestaciones educativas de la Ley GI en 1946, fue rechazado con una carta en la que se alegaba documentación insuficiente del servicio militar, a pesar de haber presentado documentos idénticos que habían sido aprobados para veteranos blancos de su misma unidad. Esto es contra lo que estamos luchando, dijo Marcus a su agotado equipo de 12 abogados. No solo casos individuales de discriminación, sino un sistema diseñado para garantizar que el servicio militar solo beneficiara a las familias blancas. El GI Bill creó la clase media estadounidense, pero nunca estuvo pensado para nuestra gente. El gran avance se produjo en febrero, cuando las solicitudes de Marcus al amparo de la Ley de Libertad de Información permitieron finalmente obtener documentos clasificados que el gobierno había luchado durante 3 años por mantener ocultos. Memorandos internos de la Administración de Veteranos que parecían instrucciones para mantener el Jim Crow a través de la política federal. Se había ordenado explícitamente a los directores regionales que rechazaran las solicitudes de los negros siempre que fuera posible, utilizando tecnicismos y retrasos burocráticos para agotar a los veteranos que no podían permitirse prolongadas apelaciones. Pero fueron los documentos del Pentágono los que elevaron el caso de discriminación a conspiración. Los funcionarios del Departamento de Defensa se habían coordinado con la VA para asegurarse de que los expedientes militares de los veteranos negros se perdían o estaban incompletos cuando se tramitaban las solicitudes de prestaciones. El mismo gobierno que había enviado a estos hombres a morir por la democracia les estaba robando sistemáticamente sus recompensas por sobrevivir a la experiencia. El maletín de Marcus contenía fotocopias de todo, incluido el documento que destruiría carreras y reescribiría libros de texto, un memorando de 1947 del secretario de Asuntos de Veteranos, Omar Bradley, al presidente Harry Truman, en el que se calculaba que negar las prestaciones a los veteranos negros ahorraría $47.000 millones y preservaría las estructuras sociales tradicionales en la economía de posguerra. Las tenemos, le había dicho Marcus a su esposa Angela durante la cena. 42 años después, por fin tenemos pruebas documentales de que el GI Bill fue diseñado como un programa exclusivo para blancos. Cuando esto se haga público, no solo conseguiremos una indemnización para nuestros clientes. Obligará a Estados Unidos a reconocer que su prosperidad económica se construyó sobre el robo. La respuesta del gobierno no había tenido precedentes. Los abogados del Departamento de Justicia habían presentado una moción tras otra intentando retrasar el juicio, suprimir las pruebas o desestimar el caso por motivos de seguridad nacional.
Cuando los recursos legales fracasaron, comenzó la intimidación. Amenazas de muerte contra Marcus y su familia. Misteriosos robos en el bufete de abogados. Auditorías de Hacienda a todos los abogados que trabajaban en el caso. Pero Marcus esperaba represalias. Lo que no esperaba era la llamada que recibió aquella tarde de un funcionario del Departamento de Justicia al que no reconoció, ofreciéndole un acuerdo privado que le haría más rico de lo imaginable a cambio de sellar las pruebas para siempre. Señor Thompson, había dicho la voz, hay algunos secretos que son demasiado peligrosos para que sobreviva la democracia. Piense en su familia antes de seguir adelante con este caso. Marcus había colgado sin responder, pero la llamada le había sacudido más de lo que había admitido a nadie. El hombre había conocido detalles sobre la aceptación de Lisa en Harvard y el horario de David en las ligas menores que sugerían una vigilancia que iba mucho más allá de la investigación normal sobre la oposición legal. Mientras su equipo continuaba con los preparativos pasada la medianoche, Marcus se asomó a las ventanas de la sala de conferencias y contempló las calles vacías de Washington, D.C. En algún lugar de aquellos edificios gubernamentales, gente poderosa estaba tomando decisiones sobre cómo impedir que Richardson contra Estados Unidos siguiera adelante. Y Marco Thompson empezaba a comprender que sus conocimientos jurídicos podían no ser suficientes para protegerle de enemigos que actuaban al margen del sistema constitucional que él había dedicado su vida a defender. 10 de marzo de 1989. 6:30 de la mañana. Marco Thompson se despidió de su mujer con un beso en la puerta de su casa de Georgetown, con el maletín cargado de documentos que cambiarían la historia de Estados Unidos o destruirían su carrera. El aire de la mañana prometía primavera, pero Marcus sintió el peso de algo más oscuro presionándole los hombros mientras caminaba hacia su coche. Ten cuidado hoy, le había susurrado Angela, su intuición de cirujana había detectado tensiones que Marcus creía haber ocultado. Hay algo diferente en este caso. Prométeme que extremarás las precauciones. Marcus lo había prometido, aunque no estaba seguro de lo que era la cautela cuando se estaba desafiando al gobierno más poderoso de la historia del mundo. Su formación jurídica le había enseñado a confiar en las pruebas, los precedentes y el derecho constitucional. Pero el caso Richardson contra Estados Unidos se encontraba en un terreno en el que las normas habituales podían no ser aplicables. A las 8:15 de la mañana, Marcus llegó a las oficinas de su bufete en el centro de Washington, D.C., y saludó al guardia de seguridad del edificio, Frank Morrison, con la misma cortesía profesional que había mostrado durante 15 años. Morrison había visto crecer a Marcus desde que era un joven asociado hasta convertirse en un socio cuyos casos ocupaban regularmente los titulares nacionales, y había desarrollado el tipo de orgullo protector que los empleados de toda la vida sienten por los inquilinos de éxito. «Hoy es un gran día, señor Thompson», preguntó Morrison mientras subían en el ascensor a la 12ª planta. «Todos los días son importantes cuando se lucha por la justicia, Frank», respondió Marcus, aunque ambos comprendieron que aquel día era diferente. La atención de los medios de comunicación, la oposición del gobierno, las amenazas a la seguridad, todo lo relacionado con el caso Richardson contra Estados Unidos había ido más allá de un litigio normal sobre derechos civiles. La mañana de Marcus se consumió en los preparativos finales con su equipo jurídico. Los horarios de los testigos, las presentaciones de las pruebas, los ensayos del alegato inicial, la meticulosa coreografía que precedía a todo juicio importante. Pero durante las reuniones, Marcus no podía evitar la sensación de que les estaban observando. Llamadas telefónicas que terminaban bruscamente cuando él entraba en la sala. Secretarias que evitaban el contacto visual. Las sutiles señales que sugerían que sus despachos estaban vigilados. A las 14:30, Marcus recibió otra llamada anónima, esta vez más directa que las anteriores. Señor Thompson, tiene 12 horas para retirarse de Richardson contra Estados Unidos. Después, no podemos garantizar la seguridad de su familia. La voz era profesional, casi burocrática en su amenaza. Marcus colgó e inmediatamente llamó a Angela al hospital, escuchando alivio en su voz cuando le confirmó que ambos niños estaban a salvo en la escuela. Pensó en ponerse en contacto con el FBI, pero su experiencia con las agencias federales le había enseñado que la línea que separa la protección de la vigilancia suele ser más delgada de lo que los ciudadanos creen. A las 15:30, Marcus salió de su despacho para dirigirse al Tribunal Federal, donde tenía previsto presentar las últimas peticiones y revisar la logística de la sala para los alegatos iniciales de lunes. Su secretaria, Patricia Williams, observó que parecía inusualmente tenso, pero lo atribuyó a los nervios previos al juicio.
Le vio entrar en el ascensor con el mismo maletín de cuero que había utilizado en todos los casos importantes, un regalo de su suegro que contenía copias de todos los documentos necesarios para demostrar la conspiración del gobierno contra los veteranos negros. Las cámaras de seguridad del edificio captaron a Marcus caminando con normalidad por el vestíbulo, sin mostrar ningún signo de angustia o conciencia de peligro. A las 16, entró en el aparcamiento situado debajo del tribunal, con su maletín visible en la mano derecha, sus movimientos seguros a pesar del peso de los documentos y la presión de las amenazas. 4 minutos después, el sistema de seguridad del garaje experimentó lo que los técnicos describirían más tarde como una avería catastrófica. Durante 45 minutos, todas las cámaras de las instalaciones no grabaron más que estática, creando un punto ciego perfecto en el corazón del sistema de justicia federal. Cuando las cámaras volvieron a funcionar con normalidad a las 16:50, Marco Thompson había desaparecido. Su maletín yacía esparcido por el suelo de cemento, con documentos legales flotando en la brisa subterránea como confeti celebrando una victoria que nunca llegaría. Su coche estaba intacto en su plaza de aparcamiento, con las llaves aún en el bolsillo y el motor frío. El caso Richardson contra Estados Unidos murió con la desaparición de Marco Thompson. 50.000 veteranos negros perdieron su oportunidad de obtener justicia. Y en algún lugar de los pasillos del poder, personas que habían jurado defender la democracia celebraron la eliminación de un hombre cuya única arma había sido la propia Constitución. 11 de marzo de 1989. 7:23 de la mañana. La doctora Angela Thompson estaba sentada en el estéril despacho de la agente especial del FBI Patricia Moore, con las manos de cirujana temblorosas mientras intentaba comprender que su marido simplemente se había esfumado del aparcamiento de un juzgado federal. Habían pasado 18 horas desde que Marcus no regresó a casa, y cada explicación ofrecida por las fuerzas del orden tenía menos sentido que la anterior. Señora Thompson, comprendemos su preocupación, dijo el agente Moore con el tipo de simpatía practicada que los funcionarios del gobierno utilizan cuando dan noticias devastadoras con suavidad. Pero no hay pruebas de juego sucio. Los adultos tienen derecho a cambiar sus circunstancias sin notificación, incluso de sus familiares. La voz de Angela temblaba de agotamiento y furia. Agente Moore, mi marido se estaba preparando para el mayor caso de derechos civiles en décadas. Tenía 50.000 clientes que dependían de él. Marcus nunca abandonaría sus responsabilidades, y desde luego no desaparecería sin despedirse de sus hijos. Pero la investigación del FBI parecía diseñada más para contener la historia que para resolver el misterio. Pocas horas después de la desaparición de Marcus, el caso Richardson contra Estados Unidos se aplazó indefinidamente. Los abogados del gobierno presentaron mociones argumentando que la ausencia del abogado demandante hacía imposible el procedimiento. La cobertura mediática, inicialmente amplia, se redujo misteriosamente a breves menciones enterradas en las últimas páginas de los periódicos. Los socios de Marcus contrataron al investigador privado Thomas Chen, ex agente del FBI especializado en casos de mala conducta gubernamental. Lo que Chen descubrió debería haber desencadenado audiencias en el Congreso, pero en su lugar provocó su despido inmediato y amenazas contra su licencia de investigador. La historia oficial no coincide con las pruebas, dijo Chen a la familia Thompson durante una reunión segura en su casa de Georgetown. El fallo de seguridad del aparcamiento fue demasiado conveniente, demasiado puntual. Y 3 testigos que vieron a Marcus aquella tarde han desarrollado repentinamente problemas de memoria o se han ido de la ciudad. La investigación de Chen reveló patrones de obstrucción que iban mucho más allá de los procedimientos normales de las fuerzas del orden. Las pruebas del aparcamiento habían sido retiradas antes de que la policía local pudiera examinarlas. Los agentes federales habían entrevistado a testigos sin elaborar informes escritos. Lo más inquietante de todo es que los abogados del gobierno estaban disuadiendo activamente a la familia Thompson de seguir investigando la desaparición de Marcus. La comunidad de derechos civiles se unió para apoyar a Angela Thompson con la intensidad de quienes saben que pueden ser los siguientes. El Fondo de Defensa Legal de la NAACP organizó labores de búsqueda. Las iglesias negras celebraron vigilias de oración. Compañeros de la Facultad de Derecho de Harvard contribuyeron a los fondos de recompensa, que acabaron alcanzando los $750,000 por información que condujera al regreso de Marcus. Pero todas las vías de investigación conducían al mismo muro burocrático. El FBI afirmó que estaba investigando, pero se negó a compartir los resultados con la familia. El Departamento de Justicia expresó su preocupación, pero bloqueó el acceso a las pruebas. La policía local se remitió a la autoridad federal,
pero admitió que no tenía jurisdicción sobre la seguridad de los tribunales federales. Lo más escalofriante de todo fueron las consecuencias a las que se enfrentaba cualquiera que hiciera demasiadas preguntas. Los colaboradores legales de Marcus se vieron sometidos a auditorías del IRS e investigaciones éticas del Colegio de Abogados. Los periodistas que cubrieron la historia fueron reasignados a otras áreas. Incluso Angela se enfrentó a represalias profesionales cuando sus superiores del hospital le sugirieron que se tomara una excedencia para ocuparse de asuntos familiares. En septiembre de 1989, Richardson contra Estados Unidos había llegado a un acuerdo por una fracción de su demanda original, con los explosivos documentos del gobierno sellados bajo clasificaciones de seguridad nacional. Los 50.000 veteranos negros a los que se había prometido justicia recibieron pagos simbólicos que no reconocían ningún delito ni sentaban precedente legal para futuros casos de discriminación. El mensaje era claro: desafiar el racismo institucional tenía consecuencias que iban mucho más allá de los tribunales. La desaparición de Marco Thompson sirvió de advertencia a cualquier abogado que se planteara aceptar casos que amenazaran los intereses del gobierno. Y la destrucción sistemática de pruebas garantizaba que, aunque se encontrara a Marcus, el caso que lo había hecho peligroso nunca llegaría a juicio. Angela Thompson se gastó los fondos de la universidad de sus hijos contratando investigadores que se toparon con muros clasificados a cada paso. Testificó ante comités del Congreso que expresaron su preocupación pero no tomaron ninguna medida. Apareció en programas de televisión que prometían mantener viva la historia, pero la olvidaron al cabo de unas semanas. En 1995, Marco Thompson fue declarado legalmente muerto, aunque nunca se encontró su cuerpo. Angela se volvió a casar, pero mantuvo el apellido de su primer marido y siguió luchando por unas respuestas que los poderosos estaban decididos a que nunca recibiera. El caso Richardson se convirtió en un cuento con moraleja que se estudiaba en las facultades de Derecho, no como ejemplo de justicia, sino como prueba de lo que ocurría cuando los abogados olvidaban que algunos adversarios jugaban con reglas distintas de las que permitía el derecho constitucional. 35 años es mucho tiempo para cargar con preguntas sin respuesta, especialmente cuando esas preguntas implican la eliminación sistemática de alguien que había dedicado su vida a la justicia. En 2020, la doctora Angela Thompson se había vuelto a casar, había criado a sus hijos y se había labrado una distinguida carrera en cirugía cardiotorácica. Pero nunca había dejado de buscar respuestas sobre lo que le ocurrió a Marco Thompson el 10 de marzo de 1989. Lisa Thompson había seguido los pasos de su padre en la Facultad de Derecho de Harvard, donde se licenció summa cum laude y fue secretaria de la jueza del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg. Pero en lugar de la abogacía de los derechos civiles, eligió los litigios corporativos, un trabajo más seguro que no le granjeaba enemigos poderosos ni amenazaba intereses institucionales. La elección la atormentaba, un recordatorio diario del miedo que la desaparición de su padre había infundido en toda una generación de aspirantes a abogados de derechos civiles. David Thompson tomó un camino diferente, convirtiéndose en periodista de investigación para The Washington Post, especializado en la rendición de cuentas del gobierno. Su serie sobre la vigilancia interna de la CIA, galardonada con el premio Pulitzer, le había convertido en uno de los principales expertos del país en las extralimitaciones de la comunidad de inteligencia, pero su investigación más personal seguía sin resolverse: averiguar quién había eliminado a su padre y por qué. La comunidad jurídica de derechos civiles había desarrollado una amnesia institucional sobre el caso de Marco Thompson. Las facultades de Derecho enseñaban el caso Richardson contra Estados Unidos como ejemplo de cómo los casos de discriminación podían descarrilar por complicaciones procesales, sin mencionar que el abogado principal había desaparecido en circunstancias sospechosas. Los jóvenes abogados aprendieron a evitar los casos que pudieran atraer la atención equivocada del gobierno, un entendimiento tácito de que algunas luchas eran demasiado peligrosas para llevarlas a cabo. Mientras tanto, los funcionarios que habían ordenado la eliminación de Marcus se habían jubilado con pensiones completas y condecoraciones presidenciales. Guillermo Hayes, subdirector de la CIA, había sido embajador en 3 países antes de incorporarse a un prestigioso grupo de expertos de Washington. La subdirectora del FBI Patricia Morrison había escrito unas memorias sobre su distinguida carrera en seguridad nacional sin mencionar la Operación Silenciador ni a los 37 abogados de derechos civiles que habían sido eliminados. Pero los archivos tienen una forma de preservar la verdad que la gente en el poder prefiere olvidar. Los archivos nacionales contenían más de 12.000 millones de documentos de la época de los derechos civiles, la mayoría de ellos clasificados a niveles que impedían la investigación académica.
Los sistemas de clasificación diseñados para proteger la seguridad nacional se habían convertido en armas para ocultar pruebas de delitos gubernamentales, creando un laberinto burocrático que podía mantener los secretos enterrados indefinidamente. La doctora Sarah Mitchell había pasado 3 años navegando por ese laberinto, investigando la discriminación del gobierno contra los veteranos negros para su tesis doctoral en la Universidad de Georgetown. Su profesor le había advertido de que el tema era políticamente delicado y podía perjudicar su carrera académica, pero Sarah comprendió que algunas historias eran demasiado importantes para dejarlas sin contar. Su descubrimiento se debió más a la incompetencia burocrática que a su brillantez investigadora. La caja de archivo 4.847 había sido mal etiquetada por un empleado que había confundido estudios de transporte con estudios de terminación, colocando documentos clasificados sobre la operación silenciador en una colección accesible a investigadores que estudiaban el desarrollo de las autopistas durante la década de 1980. Lo que Sarah encontrara en esa caja reivindicaría los 35 años de búsqueda de Angela Thompson, demostraría que las sospechas de David Thompson sobre encubrimientos gubernamentales estaban justificadas y revelaría que la elección de carrera de Lisa Thompson había estado motivada por el temor fundado a lo que les ocurría a los abogados que desafiaban el poder institucional con demasiada eficacia. Los documentos detallaban un programa de asesinatos domésticos que había funcionado con autorización presidencial desde 1975 hasta 1995, dirigido contra abogados de derechos civiles cuyos casos amenazaban con sacar a la luz la discriminación gubernamental o costaban a las agencias federales miles de millones en indemnizaciones. Marco Thompson había sido el objetivo prioritario alfa, pero formaba parte de una campaña sistemática para eliminar los desafíos legales al racismo institucional mediante métodos que hacían que la aplicación normal de la ley pareciera comedida. La operación silenciador representaba el armamento definitivo del poder gubernamental contra los derechos constitucionales, demostrando que la democracia estadounidense tenía secretos más oscuros de lo que la mayoría de los ciudadanos podían imaginar. Y Sarah Mitchell estaba a punto de convertirse en la primera persona ajena a la comunidad de inteligencia en documentar detalladamente esos secretos. 3 de diciembre de 2024. 4:47 de la tarde. Las manos de la doctora Sarah Mitchell temblaban mientras fotografiaba las últimas páginas de la caja de archivo 4.847, documentando pruebas que reescribirían la historia de Estados Unidos y destruirían carreras que se habían construido sobre crímenes enterrados. Los archivos de la operación silenciador contenían detalles operativos tan específicos, tan metódicos, que parecían manuales de instrucciones de terrorismo doméstico. El asesinato de Marco Thompson había sido planeado con precisión militar. 6 meses de vigilancia documentando sus rutinas diarias, horarios familiares y vulnerabilidades de seguridad. Análisis financieros calculando el coste de la eliminación frente a los miles de millones que el caso Richardson habría costado al gobierno. Incluso detalles logísticos sobre la eliminación de cadáveres en unas instalaciones de la CIA en Virginia que oficialmente no existían. Pero Thompson no estaba solo. Los documentos revelaban que otros 36 abogados de derechos civiles habían sido objeto de soluciones permanentes entre 1975 y 1995. Abogados que habían desafiado la brutalidad policial, la discriminación militar y el racismo institucional. Hombres y mujeres cuyas victorias legales habrían costado al gobierno cientos de miles de millones en indemnizaciones y obligado a reconocer las violaciones sistemáticas de los derechos civiles. Los métodos de asesinato variaban, pero el patrón era constante. Los abogados que se acercaban demasiado a la denuncia de la discriminación gubernamental simplemente desaparecían, normalmente justo antes de juicios o apelaciones importantes que amenazaban los intereses institucionales. Accidentes de coche que no eran accidentes. Ataques al corazón en personas sanas de 40 años. Desapariciones que no dejaban cadáveres pero eliminaban peligrosos desafíos legales. El descubrimiento de Sarah daría por fin a la familia Thompson las respuestas que habían buscado durante 35 años. Pero, lo que era más importante, sacaría a la luz un programa de terrorismo doméstico que había funcionado con autorización presidencial, revelando que la democracia estadounidense había estado dispuesta a asesinar a sus propios ciudadanos para proteger el poder institucional. Las pruebas eran irrefutables. La operación silenciador representaba la traición definitiva a los principios constitucionales por parte de las personas que habían jurado defenderlos. Y Sarah Mitchell estaba a punto de convertirse en la persona más peligrosa de Estados Unidos por el simple hecho de contar la verdad sobre lo que su gobierno había hecho para silenciar a quienes exigían justicia. 10 de diciembre de 2024.
La llamada telefónica que Angela Thompson llevaba 35 años esperando recibir llegó a las 6:23 de la mañana a través de la voz temblorosa de la doctora Sarah Mitchell. Doctora Thompson, he encontrado pruebas que explican lo que le ocurrió a su marido. El gobierno lo asesinó, y tengo documentos que lo prueban. En cuestión de horas, las revelaciones de la Operación Silenciador estallaron simultáneamente en todos los principales medios de comunicación, una estrategia mediática coordinada diseñada para evitar que el gobierno suprimiera la noticia. El Washington Post, el New York Times y la CNN publicaron titulares idénticos: programa de la CIA asesinó a abogados de derechos civiles para evitar casos de discriminación. Las consecuencias políticas inmediatas no tuvieron precedentes. La directora de la CIA, Jennifer Walsh, dimitió en 48 horas, alegando desconocimiento de la Operación Silenciador al tiempo que ordenaba una revisión completa de las operaciones nacionales. Los líderes del Congreso de ambos partidos exigieron audiencias inmediatas, aunque su indignación parecía cuidadosamente calibrada para sugerir que no tenían conocimiento de los programas de asesinato autorizados por sus predecesores. Lo más significativo fue la reapertura inmediata del caso Richardson contra Estados Unidos, con Lisa Thompson como abogada principal, que finalmente presentó la demanda por discriminación que le había costado la vida a su padre. El gobierno, ante las pruebas documentadas de asesinato para evitar el caso, aceptó un acuerdo de $50.000 millones para los 50.000 veteranos negros originales y sus familias. Las revelaciones más amplias obligaron a un reconocimiento nacional del alcance del poder gubernamental y de hasta dónde podían llegar las instituciones para protegerse de la rendición de cuentas. La Operación Silenciador había eliminado a 37 abogados de derechos civiles a lo largo de 20 años, evitando miles de millones en indemnizaciones por discriminación y manteniendo la ficción de que la democracia estadounidense había evolucionado pacíficamente desde su pasado racista. El reportaje de investigación de David Thompson le valió un segundo premio Pulitzer, pero su logro más importante fue conseguir que la historia de su padre se convirtiera en lectura obligatoria en las facultades de Derecho de todo el país. En la Facultad de Derecho de Harvard se creó la beca Marco Thompson de Derechos Civiles, para apoyar a los estudiantes que se comprometieran a desafiar la discriminación institucional a pesar de los riesgos personales. Angela Thompson, que ahora tiene 84 años, vivió para ver a su marido reivindicado y a sus asesinos desenmascarados, aunque la mayoría de los participantes en la Operación Silenciador murieron de viejos antes de enfrentarse a la justicia. En la ceremonia conmemorativa celebrada 35 años después de la desaparición de Marcus, dijo al auditorio abarrotado: «Mi marido murió creyendo que la ley podía triunfar sobre el poder. Hoy hemos demostrado que tenía razón». Los archivos que habían ocultado la verdad durante décadas se abrieron a la investigación pública, garantizando que la Operación Silenciador nunca más quedaría relegada a la oscuridad clasificada. El descubrimiento de la doctora Sarah Mitchell no solo había resuelto un asesinato de 35 años de antigüedad, sino que había sacado a la luz el uso sistemático del asesinato para suprimir los derechos constitucionales en Estados Unidos. El abogado Marco Thompson, que cayó en la trampa de la CIA en 1989, demostró que los abogados defensores de los derechos civiles morirían por sacar a la luz la discriminación del gobierno y, en última instancia, reveló un programa de terrorismo interno tan amplio que requirió 35 años de clasificación para ocultar todo el alcance de sus crímenes contra la democracia constitucional. Los expedientes del caso Thompson, enterrados en archivos mal etiquetados durante 3 décadas, revelaron finalmente la conspiración que las agencias federales murieron tratando de ocultar. El aparcamiento que ocultó el asesinato sistemático se convirtió en un monumento a la valentía de un abogado que eligió la justicia por encima de la seguridad personal. ¿Cuántos otros abogados de derechos civiles yacen en tumbas sin nombre, con sus asesinatos disfrazados de desapariciones? ¿Qué ocurre cuando las agencias de inteligencia persiguen a abogados que amenazan el poder institucional? ¿Puede sobrevivir la democracia cuando el ejercicio del derecho constitucional se convierte en una sentencia de muerte? Escriba un comentario a continuación y háganoslo saber. ¿Crees que la eliminación de abogados defensores de los derechos civiles por parte del gobierno sigue ocurriendo hoy en día? Pulsa el botón me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para recibir más investigaciones que demuestran que la verdad es más duradera que el poder.